Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafíos en la Sala de Emergencias en 5 minutos. El día de hoy vamos a hablar de un motivo de consulta bastante frecuente en los servicios de emergencias quirúrgicas y que de pronto puede generar muchos problemas a la hora de realizar un diagnóstico correcto. Estamos hablando de fiebre en el posoperatorio. Para empezar a hablar de este tema, les traje un caso clínico que podemos analizar durante la sesión del día de hoy. Se trata de un paciente de 28 años que se presenta al servicio de emergencias en el posoperatorio 4 de una apendicectomía secundario a un proceso apendicular grado 2. Este paciente consulta por presentar fiebre persistente. Y la pregunta que uno debe de hacerse es si inmediatamente ante esta historia clínica y estos hallazgos que eventualmente podemos encontrar en el examen físico, será necesario iniciar una cobertura antibiótica temprana. Para poder hablar de fiebre en el posoperatorio es importante que primero definamos a qué nos referimos con este proceso agudo. Generalmente nosotros definimos fiebre posoperatoria cuando encontramos una temperatura mayor a 38 grados centígrados durante dos tomas con al menos 4 horas de diferencia. O también podemos definir fiebre posoperatoria en aquel paciente que presenta al menos una temperatura por arriba de 38 grados centígrados luego de 4 horas de haber sido sometido a la intervención. O también existe otra definición que es aquel paciente que presenta una sola toma de temperatura por arriba de los 39 grados centígrados. Sea cual sea la definición que nosotros utilicemos, siempre es importante tratar de dilucidar cuál es el factor etiológico desencadenante de este proceso de hipertermia, que no siempre va a ser un desencadenante infeccioso. Y por eso es que utilizamos una mnemotecnia que se llama la mnemotecnia de las 5 Ws, que básicamente lo que nos orienta es a buscar cuáles podrían ser los factores etiológicos de esta fiebre posoperatoria. La primera causa que vamos a tomar en consideración es wind o viento. Generalmente esto nos traduce la presencia de patologías pulmonares, siendo la neumonía por broncoaspiración, la neumonía intrahospitalaria y las atelectasias, siendo esta última la más frecuente, los principales agentes causales de este fenómeno de fiebre posoperatoria. Por lo general van a ser los tres diagnósticos diferenciales que vamos a tener que considerar durante las primeras 48 horas del posoperatorio inmediato. Una vez que han transcurrido esas 48 horas y nos enrumbamos a más días del posoperatorio, tenemos que considerar la segunda W que se refiere a water. ¿En qué significa water en este contexto? Pues la presencia de infecciones del tracto urinario, generalmente secundarias a manipulación de la uretra o la colocación de sondas Foley durante el perioperatorio. Por ende, la infección del tracto urinario sería el siguiente diagnóstico que deberíamos de considerar ante un paciente que se presenta en el posoperatorio luego de 48 horas con datos sugestivos de fiebre. La tercera W se refiere a wounds, generalmente infecciones del sitio quirúrgico que por lo general vamos a ver en las siguientes 96 horas luego de haber sido realizado el procedimiento y hasta 7 días después del mismo. Por ende, la revisión de la herida y buscar algunos hallazgos sugestivos de sepsis de la herida quirúrgica se vuelve fundamental. Por otro lado, en ese mismo periodo de tiempo vamos a pensar en otras posibles causas relacionadas con la incapacidad del paciente de poderse movilizar, y aquí estaríamos hablando de que esta W corresponde a walking, que sería el causal de la fiebre posoperatoria por lo general luego del día 5 en adelante. Y aquí estamos hablando de las tromboflebitis, generalmente secundarias a la colocación de catéteres intravenosos o algunas otras condiciones desencadenantes, la trombosis venosa profunda en aquellos pacientes con alto riesgo de trombosis que no recibieron una adecuada profilaxis anticoagulante durante el perioperatorio, o en aquellos pacientes que por alguna razón pueden tener algún factor desencadenante como un estado protrombótico. Y finalmente, otra causa de fiebre no infecciosa en este contexto sería el tromboembolismo pulmonar, y por ende, si este paciente además de dolor en el miembro inferior presenta disnea, sería un diagnóstico que deberíamos de considerar a toda costa.
Y finalmente, la última W corresponde a las Wonder Drugs, que se refiere a las drogas maravillosas que utilizamos para tratar a todos los pacientes en el posoperatorio, o los Whooper, que en este contexto se refiere a los abscesos. Estos pueden presentarse en cualquier momento del curso clínico de la enfermedad, es decir, desde el posoperatorio inmediato hasta los posoperatorios tardíos, y por ende deben de ser considerados siempre en el diagnóstico diferencial de la fiebre posoperatoria. Así que, para darnos una idea, vean ustedes que en este cuadro que les traigo a continuación podemos observar una gran cantidad de drogas que pueden producir fiebre posoperatoria, pero quizá lo más importante y lo que yo quiero que ustedes tomen en consideración es que en la primera columna de la izquierda pueden observar los antibióticos que están relacionados con la presencia de fiebre posoperatoria de origen no infeccioso. Y aquí tenemos muchos de los antibióticos que generalmente utilizamos, sobre todo en las cirugías abdominales, como aminoglucósidos, cefalosporinas, por ahí vamos a encontrar también las penicilinas, vamos a encontrar también la vancomicina. Así como también podemos encontrar otros agentes como antineoplásicos, medicamentos cardiovasculares, medicamentos del sistema nervioso central o incluso otros agentes, sobre todo como los anestésicos inhalados que pueden producir fiebre posoperatoria temprana, es decir, en las siguientes 4 a 24 horas posterior al procedimiento quirúrgico, y medicamentos de uso común como por ejemplo la cimetidina y la metoclopramida. Así que de ahora en adelante, siempre que nos enfrentemos a un paciente con fiebre posoperatoria, tenemos que considerar que no toda fiebre posoperatoria es relacionada a un proceso infeccioso, sino que también vamos a buscar algunas otras patologías como por ejemplo atelectasia, broncoaspiración, neumonía en el caso del WINS y la fiebre temprana, generalmente en las primeras 48 horas, pasadas las 48 horas pensar en infección del tracto urinario, si nos acercamos al día 5 pensar en tromboflebitis, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, así como también podemos pensar en sepsis del sitio quirúrgico, y en cualquier momento del curso clínico del posoperatorio en el cual el paciente se presente con fiebre, pensar en un origen farmacológico de la fiebre o también en la presencia de un absceso que a lo mejor no ha podido ser diagnosticado de forma correcta. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos pronto. Hasta la próxima.